Y continuamos acá en Economía 4D. Vamos a hablar, casualmente, de economía con la licenciada Mara Ruiz Malek. Mara, contanos un poquito tu impresión de este tema, manotear la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, siempre buscando herramientas que no son nuevas, sino que son viejísimas, pero de alguna manera no están marcando manotazos de ahogado. Te voy a contar algo. En realidad el préstamo no se lo da al FGS. El FGS cuando se armó de una manera bastante responsable, siguiendo un poco la lógica que tenían los FJP de que el fondo no se podía llenar solamente de títulos públicos, que tiene que invertir en distintas cosas para no tener todos los huevos en un solo canasto. Sí, el riesgo de las carteras. Exactamente. Entonces, hasta un 50% del fondo se puede invertir en títulos públicos, después hay algunas excepciones, pero también tienen que invertir en acciones, en préstamos, etc. Este préstamo se lo hace directamente el ANSES, lo cual es un gris, porque en realidad el ANSES, si le sobra plata, tiene que ponerla en el FGS y a partir de ahí poder invertir de acuerdo a las limitaciones que tiene. ¿Qué decía el gobierno? Esto lo viene haciendo hace un par de años, que esa es la plata del blanqueo y como eso tiene ya está afectado a pagarle a los jubilados de la reparación histórica, en realidad no estaría bien ponerle el FGS, sino que ellos lo que hacen es administrar esa liquidez. Blanqueo se está, la plata de blanqueo se está por terminar, esa plata ya no es de blanqueo, esa plata es plata que este año la ANSES ha tenido, que ha ganado, y esto también entra en contradicción con un discurso que el macrismo quiere imponer, que es que la ANSES está fundida. La ANSES no está fundida. La ANSES tiene una ecuación trabajadores jubilados que es cierto que no cierra en ningún lado del mundo. En todos lados se usan los impuestos para financiar la seguridad social. Y cuando uno mira los impuestos que recibe la ANSES, bueno, la ecuación da más o menos bien. La reparación histórica le hizo un poco de mella, los cambios que se hicieron en los impuestos obviamente lo deterioró, pero en Argentina no tenemos un problema de envejecimiento poblacional, lo que tenemos es un problema de muchos trabajadores informales. Si pudiéramos solucionar eso, la ANSES está, pero mucho mejor que ahora, incluso, digo, superavitaria y con recursos. Lo que tenemos que solucionar es eso, no está fundida la ANSES. Te voy a decodificar. El trabajo en negro, la estadística de desempleo que pasamos, hace que la ANSES cada día tenga menos mecanismos de financiamiento. Si nosotros atacamos eso, atacamos los problemas del ANSES y de las jubilaciones futuras. Y al punto que no está en crisis hoy es que el ANSES le está prestando plata al Tesoro. Con lo cual tenemos dos cosas. Ni la ANSES está fundida, ni la solución es una reforma previsional del tipo te aumento la edad, te rebajo jubilaciones. A futuro, si queremos poder pagar mejores jubilaciones, lo que tenemos que hacer es mejorar el empleo y tener más empleo en blanco. En el presente no urge todavía tocar nada y sin embargo el gobierno insiste y creo que el año que viene va a insistir mucho porque se lo pide el fondo con que hay que hacer una reforma previsional. Hay que hacer una reforma previsional, la ANSES está fundida y al mismo tiempo le quita dinero. Quieren ir a la jubilación privada vía reforma impositiva por la deducción de impuestos a las ganancias. Ya lo han hecho, digo, en la reforma del mercado de capitales se introdujeron modificaciones para favorecer los planes de ahorro, se ha vuelto a eximir de ganancias los planes de ahorro privado, que eso era algo que se había quitado cuando se recuperó el sistema de seguridad social. Entonces sí, hay una intención de volver, aunque sea una parte de la jubilación sea privada, y es contradictorio, digo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es una gran herencia que dejó el gobierno anterior, un fondo muy interesante de mucho dinero con el cual se pueden hacer muchas cosas buenas, que muestra que hay recursos para seguir invirtiendo en nuestra seguridad social y el gobierno te dice que está fundida y mientras lo manotea. Manotea al ANSES de donde puede y lo manotea porque no tiene de dónde más sacar. Ahora, Mara, vos decías, para solucionar esto hay que crear empleo, la economía tiene que crecer. Yo hablaba en la apertura de la recesión. ¿Cómo la estás viendo vos, tu visión económica? La recesión de cara al año que viene, ¿se profundiza? ¿Vamos a seguir por este camino? ¿Se sigue perdiendo empleo? Yo creo que hay dos escenarios. El malo, que es el de estancamiento, el de esto no mejora ni empeora. El gobierno llega a 2019 dejando una herencia, incluso si ganan así ellos mismos, muy, muy difícil de manejar. Digo, sin recursos, sin reservas, o con reservas pero con muchísima deuda, o con una devaluación fuerte, que es el escenario malo. El escenario como estándar es esto: no mejoramos, no empeoramos demasiado. El escenario malo es abril, mayo, por las típicas tensiones que hay en año electoral, el dólar se acelera,
el gobierno sale a responder erráticamente como lo ha hecho hasta ahora y encima con el fondo que le dicen no intervengas, si el dólar se va, déjalo ir. El gobierno deja que el dólar se vaya y volvemos a tener este episodio de este año. Un nuevo deterioro sobre nuestros salarios ya golpeados, una recesión todavía más profunda, una pérdida de empleo todavía más profunda. Como el escenario 1 es estancamiento y el 2 es recesión fuerte. Y ahora para ese escenario 2, que es el peor, digamos, esto que está pasando con el riesgo país, ¿es un termómetro de que hay probabilidad de ese escenario malo, tan malo? Yo creo que lo que está pasando con el riesgo país puede ir con cualquiera de los dos escenarios, porque el problema es que cualquiera de los dos escenarios te llevan a finalizar un 2019 al borde del abismo. Digo, aún si no pasa una cosa muy abrupta, aún si el dólar no se va a 50 y terminamos el año con una inflación de, no sé, 25, un escenario más o menos razonable, terminás 2019 parado mirando al abismo. Y eso es lo que está reflejando el riesgo país. A ver, que las cartas están decís marcadas parado mirando al abismo. ¿Qué significa? ¿Se quema el préstamo del Fondo Monetario Internacional y se queman las reservas? O se quema el préstamo del Fondo Internacional, el préstamo del Fondo Internacional se va a quemar, Ya porque está para quemado, eso ya es para está quemado. pagarle a los acreedores. Lo que pasa es que no, después de eso, ¿qué? Una vez que vos gastaste el préstamo del fondo para pagarle a tus acreedores, viene 2020, 2021 y hay que devolverle al fondo. ¿Con qué dinero? Por eso te preguntaba las reservas. Si no ha cambiado nada. O se gastan las reservas y entonces tenemos un problema, porque esas reservas, una buena parte es el swap de China, que también va a haber que devolverlo en algún momento. Digo, no hemos creado reservas legítimas. Digo, buena parte de esas reservas son los depósitos de dólares que tiene la gente en los bancos. Digo, eso forma parte numéricamente de nuestras reservas. No, obviamente no se pueden usar, será una situación catastrófica para pagarle a otro. Con lo cual, o terminamos con muy poquitas reservas, y cuando hay pocas reservas, la gente compra dólares, razonablemente temiendo que el dólar siga subiendo y entramos en una espiral que no sabemos dónde termina, de evaluaciones e inflaciones, o entramos en un default, que es no Bien. pago. No le pago a nadie y eso también es duro porque Argentina necesita dólares para funcionar, necesita que, A ver, aunque sea, le presten un discúlpame, poquito. hablaste de la economía, entonces yo le pregunto a un político. ¿Quién tiene ganas de asumir la presidencia cuando le explota esta bomba en la mano? Yo creo que hay una responsabilidad colectiva y ¿Sí? que todos tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿Sí? en serio. Cualquiera que gobierne la nación o que gobierne la provincia de Buenos Aires la va a tener recontra complicada. Lo tiene complicado, pero ¿tiene claro que también le puede explotar la bomba en la mano? Sin duda. Sí. Y lo tiene claro la sociedad, me parece también, no solo la política. Por eso mi confianza en que va a haber unidad de la oposición, porque es tan complicado que es un escenario parecido al 2002, es decir, muchachos, no jorobemos, juntémonos, tengamos claro, vamos avanzando paso por paso, la sociedad va entendiendo también. La semana pasada, yo le quiero comentar a usted, si no vino el programa la semana pasada, con Agustín acá le hicimos preguntas a un economista ortodoxo y un heterodoxo, y los dos dijeron en el 2020, porque la señorita pertenece a la escuela heterodoxa, ¿no es cierto?, económica. Pero los ortodoxos y los heterodoxos, aquellos que tienen distintas teorías, dicen 2020, esto explota, ¿no? Pero son datos, es decir, el analista de mercado noruego, que no sabe ni quién es Macri, ni quién es Cristina, ni dónde queda la Argentina. Sí, señor. Ve los datos y dice, esto no cierra. Está claro que no cierra, no hay manera que cierre. Bueno, tenemos que encargarnos de ir desarmando estas bombas, organizando una sociedad que está muy desacomodada y poniendo eje en algunas cosas, porque acá hay que ir al siglo XXI, hay que dar vuelta a la escuela secundaria, aún en este contexto, o hay que desarmar toda la venta de droga en los barrios, hay que generar políticas públicas en serio o sistemas de salud. Ese tema lo dejamos para el cierre, ¿no? Un tema tan delicado, ¿eh? La venta de droga en los barrios, lamentablemente, fuente de mano de obra ahora. Terrible, terrible, terrible. Pero bueno, vamos a hablar de... Sí, dale, porque uno de los grandes, hablábamos de economía recién y este panorama que te estamos describiendo, uno de los principales perjudicados, y acá te contamos con los datos que salen mes a mes, es la industria. Dentro de la industria, la pequeña y la mediana empresa. Representante de ese sector, Leo Wilansky, contanos un poco la situación, que ya sabemos que es mala, que está atravesando el sector y un poco qué esperan para 2019, porque recién decía Daniel Arroyo, octubre es una eternidad pensar en octubre si seguimos por este camino. ¿Es así? ¿Cómo es la situación? Nosotros hace 10 días, más de 500 empresarios pymes, estuvimos frente al Congreso de la Nación para pedir medidas de emergencia para salvar a las 5.000 pymes que sabemos que van a cerrar en el 2019 si no interviene la política, en particular toda la oposición política, en este rescate. La verdad es que todavía no vemos una respuesta adecuada, así que lo que esperamos son muerte de pymes todos los meses,
despidos masivos en los sectores industriales y también de la pequeña y mediana empresa. Estamos en alerta y te diría, para hablar de trabajadores y empresarios, en alerta y movilización, porque estamos también pensando cómo vamos a amplificar la reacción esta, porque una cosa es ir al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, plantearle lo que está pasando y que no reaccionen. Bueno, nosotros tenemos que salvaguardar nuestras fuentes de subsistencia. El 63% de los empresarios, una encuesta que realiza nuestra Asociación de Empresarios Nacionales, creen que no va a resolver la recesión el año que viene el gobierno nacional y que es al que le achacan la máxima responsabilidad de lo que sucede. Así que hasta que vuelva el Poder Legislativo a revivir y a tomar funciones, van a pasar 6 quincenas, unas vacaciones, aguinaldo, este bono que ya se llevaron los monopolios de los alimentos, la energética, que se va a llevar el aumento colectivo, que nosotros dijimos que no iba a servir para nada. En realidad es un bono para los mismos de siempre, y nos quisieron usar, porque la realidad es que nos quiso usar un sector del gobierno, encabezado por Antesí, que nos quiso usar también, hay que decirlo con todas letras, un sector de la CGT, que fue los que se sentaron a negociar este bono, que sabíamos que era una prebenda. Así que estamos administrando crisis hoy los empresarios pequeños y medianos, y la consigna es sobrevivir al 2019. Ahora, la salida, vos lo dijiste antes, es política. Si el 10 de diciembre del 2019 no asume un empresario pyme al frente del Ministerio de la Producción, no vamos a poder salir de este atolladero que nos está metiendo el gobierno nacional, porque vamos a tener que sentarnos con los trabajadores a ver cómo reactivamos el aparato productivo que hoy está declinando. El INDEC dice que la industria está al 60%. Sí, las grandes empresas que ellos miden. Sí. Las pymes están 10 puntos menos, para que tengas una idea. O sea, el 50%. Así que una de cada 2 máquinas está tapada, el trabajador ese está suspendido o lo despidieron, y el empresario empieza con la situación típica de la turbulencia financiera, donde por abajo la FIP y los costos te matan y por arriba te cae la venta en comercio minorista, cae la producción, y donde vos cuando querés afrontar situaciones económicas extraordinarias vas a pedir un crédito, es usurario y empezás Tengo una pregunta vinculada al sector empresarial. Digamos. Cuando desde el punto de vista político citan como ejemplo, queremos que ser como Chile, que no tiene una industria nacional desarrollada, en vez de decir queremos ser como Brasil, que sí tiene una industria nacional desarrollada. Bueno, ¿cómo lo ves vos? Este tema de las 5.000 pymes que presuntamente puedan caer en el año 2019. Ya cierran 25 pymes por día, así que no, presunto no es, porque la proyección va a ser esa. Sí. Lo venimos Yo digo de la visión política. Hace años. Yo digo la visión política. El brasilero defiende la industria brasilera. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del lenguaje han logrado políticamente, y tenemos que ver si tenemos que tener industria nacional o no. Hay un sector de los medios que busca guarismos comunicacionales para justificar este desastre que hizo el gobierno nacional. Primero que íbamos a ser Australia, después que queríamos ser Chile, después con las nuevas tecnologías, Colombia, no sé qué historieta. La verdad que no sé si Brasil tampoco es el modelo. Nosotros creemos que el modelo nuestro tiene que ser autóctono. Sí. Tenemos nuestras características y nuestra historia empresarial y sindical. Nosotros bregamos por trabajadores con poder adquisitivo alto, entonces eso ya te reconfigura, no en cualquier esquema del mundo productivo. Podemos ir hacia un modelo de salario barato. ¿Y a quién le sirve? A lo México, por ejemplo, a la maquila. Nosotros creemos que hay que ir al aporte de valor agregado. Eso lo tenés que hacer con inversión en educación, lo dijo muy bien Arroyo, ciencia y tecnología, algo que están desguazando. Pero lo que falta es un control político fuerte nacional por parte de los sujetos que producen, que son los empresarios pymes. Acá, el sujeto que está ausente, que estuvo ausente en la época kirchnerista, en las decisiones, y que está ausente claramente en la época macrista, es el empresario pyme al frente de las decisiones de fondo de la Argentina. Si vamos a seguir priorizando bancos, vamos a tener este tipo de economía financiera. Si vamos a ir priorizando monopolios, vamos a tener maquila, va a repartir para todo. Esta patria monotributista que después no llega a nada. Así que hay que rever también el modelo productivo, como decía Daniel, porque vamos a estar en un problema. ¿Hacia dónde va a escapar la Argentina después del 2019? Tiene que ser construido en conjunto. Me parece que no hay ni personas
ni salvaciones mágicas. Ahora, lo que no puede pasar es que haya una continuidad de este modelo porque nos va a llevar al fracaso. Leo, es un problema de organización del sector, porque yo te escucho y el sector pyme es el principal empleador de la Argentina, digamos, o sea, que tiene un peso en sí mismo mucho más fuerte que otros sectores. Es un problema de organización que nunca un empresario pyme que representa el sector ocupe un cargo de estas características. No, es un problema de dominación política y económica. Hoy sí en la función pública hay representantes de corporaciones de todos los sectores, acero, bancos, minería, están todos metidos en tomando decisiones y reconfigurando sus sectores. Y esos son los mismos representantes que están al frente de las cámaras empresariales nacionales, la UIA, el Coloquidea, el Foro de Convergencia, el G6, la Cámara de la Construcción, que son los mismos que están en los cuadernos de la corrupción. Son los mismos que están en las denuncias de lavado y fuga de dinero del HBC, de las 40 cuentas. Las pymes no estamos en ese sistema. Ahora, baja línea política, dominan las pymes, les meten presión económica, les dejan de comprar, buscan encuadrarlos. Por supuesto, nosotros tenemos mucho mayor volumen en cantidad de empresas y en empresas en sí, pero somos unidades económicas mucho más reducidas. Entonces, cuando se establece un combate, una disputa política, es desigual. Entonces hay una dominación ahí que la oposición tiene que releer. ¿Con qué empresarios nos vamos a sentar a pensar la Argentina del futuro? ¿Con los mismos que nos venimos sentando hace 20 años, que son los que hoy gobiernan? ¿O con los empresarios nacionales, que son los que emplean 3 de cada 4 trabajadores? Vamos con Enrique Rosito por una cuestión de optimización del tiempo. ¿Qué está pasando? Bueno, soy representante de los metrodelegados y demás. Un resumen del año. Mucho apriete a nivel sindical. Ustedes lo recibieron este año, por un lado, con el tema de los molinetes y por otro lado, con el tema de la personería, ¿no? Fue un año conflictivo para nosotros, sobre todo porque no se limitó a un conflicto salarial habitual de esa disputa que hay por la distribución de la riqueza, sino que hemos confrontado en cuanto a la calidad de vida de nuestros compañeros y compañeras por la presencia de asbesto en los trenes, la disputa salarial que se extendió nos llevó a confrontar directamente con lo que era en su momento, ya hoy inexistente, el Ministerio de Trabajo, que dio órdenes de cerrar las cuentas en las que nosotros podíamos percibir nuestra cuota sindical. Es decir, se nos han intentado cerrar toda vía de posibilidad de subsistencia. De cualquier manera, bueno, gracias a la organización de los compañeros y una enorme solidaridad que hemos recibido de toda la sociedad, pudimos salir adelante. Pero lo más importante, ya casi sobre el cierre del año, es que lamentablemente aquella denuncia que iniciamos en marzo a raíz de las noticias que venían de España de la presencia de asbesto, ese material cancerígeno en los trenes, se confirmó y lo tuvo que confirmar el mismo gobierno que había dicho que mentíamos, que no era cierto, que tal vez podía ser en algunas piezas, que tal vez, que siempre era tal vez, tuvieron que reconocerlo. Esto originó una denuncia penal que ha presentado ayer el ex legislador José Cruz Campagnoli contra el actual presidente de la Nación y en su momento jefe de gobierno, Mauricio Macri, por la compra de este material y también contra los presidentes que tuvo Subterráneo de Buenos Aires porque ingresaron material que está prohibido en este país. Es decir, han fallado los controles en el momento de comprar y han fallado los controles al momento de ingresar. Están prohibidos, que fueron desechados en España. Fueron desechados en España, hay imágenes por todos lados donde estos trenes por... ¿Puedes acercar el micrófono, por favor? Ahí está. Sí. Hay imágenes en España donde se ve que estos trenes por 50 euros los comprás para hacer pruebas de explosivos. Es decir, eran chatarra. Los españoles sabían que eran chatarra y aquí se los pagó al 70% del valor de trenes 0 kilómetros. No conformes con esto, estos trenes hubo que adaptar los túneles para que puedan circular y por si fuera poco, deben ser retirados de circulación por la... ya fueron retirados todos, ¿no es cierto? Fueron retirados todos. Lo que estamos esperando ahora que haya un plan para quitar este asbesto, que no es algo sencillo, que requiere de una tecnología que es costosa, pero que van a tener que aplicarla. O sea, ahora la sustancia están cancerígena no la puedes tirar en un tacho de basura. Exactamente, ese es incluso el comentario. el personal que la retira utiliza herramientas especiales, ropa especial, unas cabinas especiales. Y esto hoy está en galpones. Vamos a ver de qué manera se soluciona este problema, porque la verdad que el asbesto está presente ahora, que ha surgido con mucha fuerza en los subtes, pero también está en las calderas de los hospitales, en los tanques de agua de las escuelas, en los techos de muchos edificios públicos. No es un problema que termine
empieza y termina en el subte. Enrique, te llevo a otro tema. Tema paritarias, en el caso de ustedes, ¿qué fecha tienen para volver a discutir ese tema con el gobierno? Hemos firmado hace unos días atrás un ajuste salarial, un pago de una suma fija y la posibilidad ya firme de reabrir la discusión en enero cuando se publiquen los datos del índice de precios al consumidor. Algo que por lo menos nos da cierta tranquilidad porque en este país cerrar hoy una paritaria pensando en marzo no, claro. es sumamente difícil. Cualquier número que se firme hoy puede quedar muy corto. Cerramos con Daniel Arroyo. A ver, pobreza, indigencia y algo que conocés muy bien vos, lo social. Y lo social, lo venías diciendo hace muchos programas, hace muchos años, el tema, bueno, pasa, la fuente de trabajo es ser, ¿cómo lo llamás? El que vende droga. En el barrio. Sí, el que vende droga en el barrio, que tiene un nombre al menudeo. El que vende droga al menudeo en el barrio. ¿Esto se va a incrementar? Eso se está incrementando. Hay un nuevo sujeto social en Argentina que es el que vende droga, que es el que le va mejor, que es el que tiene billete y da crédito hoy. No solo tiene billete, no solo presta asistencia, sino que da crédito. Hay que cortar la venta de droga en los barrios. Vos lo decís, pero es tan fácil hacerlo. No es posible con la policía bonaerense, ni con la de Córdoba, ni con la de Santa Fe, crear una fuerza especial por fuera de la policía y cortar en serio la venta de droga. Tres cuestiones básicas que nosotros tenemos que resolver, gobierne quien gobierne. Todos los chicos tienen que estar en la escuela y tenemos Sí, no me cabe la menor duda. Hay que cortar los créditos. No cerrar las escuelas nocturnas. No cerrar las escuelas nocturnas. Ya que es el tema de hoy. Claramente. Si queremos que todos terminen la escuela secundaria, las escuelas nocturnas tienen que ayudar al que le costó o al que por alguna razón se quedó sin laburo que estudie ahora. Volver. Una. Dos, hay que cortar los créditos usurarios. Tres, hay que cortar la venta de droga, creando una fuerza especial por fuera de la policía para cortar la venta de droga, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a mi modo de ver, con 2.000 hombres, y crear los 200 centros de atención de adicciones. La contraparte de todo este problema es que la gente se endeuda y se complica. Uno va a un barrio y ve. Una preguntita así cortita, porque lo conocés vos y estás en campaña y demás, pero lo vivís en el día a día. El tema de el Paco y cómo destruye a la gente. Vos decís recuperación. ¿Hay recuperación con el Paco? El Paco es lo que queda de lo que queda de lo que queda. Es la droga más catastrófica que hay y más complicada. Ya no, está mermando el Paco en la Argentina, comparado con lo que venía antes, pero en esencia le quema la cabeza a un pibe. Le quema la cabeza a un pibe, necesita 500 pesos por día, se va complicando por todos lados. El ciclo en Argentina es, un pibe está hacinado, no tiene lugar, no tiene hotel en su casa, se va a la esquina. En la esquina consume Paco u otra sustancia, porque si no consume no le dan bolilla en el barrio. Cuando consume, además de tener un problema de salud, se endeuda. Y cuando se endeuda hay un pibe que se le acerca para plantearle cualquier idea para cancelar esa deuda. Para cancelar o vender. Para vender, para cancelar, para lo que fuera. Hace 6 meses era un pibe que estaba aburrido en la casa sin nada que hacer y ahora está endeudado y complicado. Ese es el ciclo. Y eso es lo que hay que hacer en serio. No decir que uno pelea contra las mafias o hacer marketing. Hay que hacerlo de verdad. Nosotros se nos complica del todo, pero 3 cosas básicas a mí me parece, por eso digo, el gobierno es lo que es y creo que todos lo tenemos claro. Ahora tenemos que tener claro qué somos la oposición y qué planteamos de verdad. Que todos terminen la escuela secundaria, cortar los créditos usurarios y cortar la venta de droga en los barrios es lo mínimo de lo mínimo. No es una revolución, es decir, hagamos lo básico, porque si no acá no hay destino. Daniel, para cerrar, te veo con ganas, pero ¿vos tenés intenciones de ser candidato el año que viene? Yo quiero ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Creo claramente que hay que ir a una gran unidad y voy a formar parte de esa gran unidad. No voy a formar parte de los que fragmentan, sino todos juntos. Se conformarán las fórmulas de la mejor forma que sea posible e iremos un a paso seguramente. Pero sí, y tenemos que ganar. La provincia de Buenos Aires es el 40% del país. En el conurbano viven 12 millones de personas. Si no damos vuelta a eso, no va a haber industria, no va a haber actividad económica, no va a haber Argentina en la próxima etapa. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos contestó, va a ser candidato en la provincia de Buenos Aires, Daniel Arroyo. Bueno, gracias Mara, Daniel, gracias Leo, gracias Enrique, todos por haber estado acá esta noche. Señores, último programa del año de Economía 4D. Le decíamos, bueno, a pesar de todo lo que le decimos, queremos que sea un mejor año. Tratemos de poner toda la energía para poder luchar y como fue el caso acá de los metrodelegados y demás que pudieron luchar porque los querían hacer desaparecer. Así es, este fue un año fuerte, agárrate para el año que viene lo que va a ser. De todas formas, en el medio, bueno, felicidades, feliz año para todos, brinden, disfruten, nos juntamos acá porque no paramos acá la semana que viene de nuevo y seguimos como siempre con más Economía 4D en un año que va a ser muy movido, tanto en lo económico como en lo político, así que entretenidos vamos a estar. Señores, hasta el año que viene, chao. Nos vemos, chao.
Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.